Con mi esposa Datze volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Venecia. La ciudad es un lugar que despierta la imaginación y el romanticismo. Vamos a recorrer sus calles para adentrarnos en las fantasías que Venecia inspira y compartirlas con ustedes. Venecia, sus calles estrechas y sinuosas, sus puentes de piedra y sus edificios históricos crean una atmósfera única, como si el tiempo se hubiese detenido. Pasear en góndola por el Gran Canal al atardecer, con la luz del sol reflejándose en el agua y las melodías de un violinista flotando en el aire, es una experiencia que te transporta a otro mundo. Un mundo donde el amor y la belleza son los protagonistas. Venecia es un lugar ideal para perderte con tu pareja, para descubrir rincones secretos y compartir momentos inolvidables. Sentarse en una terraza junto al canal, disfrutar de un delicioso gelato italiano o visitar una de las muchas iglesias y museos de la ciudad son solo algunas de las cosas que pueden hacer juntos. Si buscas un lugar mágico para celebrar tu amor, Venecia es la ciudad perfecta. Sus canales, sus puentes y su atmósfera romántica te ayudarán a crear un recuerdo inolvidable. En la bruma de la laguna veneciana, donde las góndolas se deslizan como espectros y las olas susurran secretos antiguos, habitaba una joven llamada Chiara. Sus ojos brillaban como zafiros bajo la luz de la luna y su cabello, tan negro como la noche, enmarcaba un rostro de una belleza celestial. Chiara era una apasionada navegante y dominaba su góndola con la gracia de un halcón surcando el cielo. Una noche, mientras navegaba por los canales bajo la luz plateada de la luna, Chiara se encontró con un misterioso gondolero enmascarado. Sus ropas negras contrastaban con la blancura del palo de la góndola y en sus ojos ardía una llama de pasión y misterio. El
El gondolero, llamado Lorenzo, era un maestro de la navegación y un poeta del corazón. Sus palabras tejían historias fantásticas que transportaban a Chiara a mundos lejanos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Chiara y Lorenzo se enamoraron perdidamente. Navegaban juntos por la laguna, explorando los secretos que sus aguas escondían. Compartían historias de amor y aventura, de sueños y fantasías. Lorenzo leía poemas a Chiara bajo la luz de las estrellas y ella le respondía con canciones que brotaban de su alma. Sin embargo, su felicidad no duraría para siempre. Un día, una terrible tormenta azotó la laguna. Los vientos rugían como lobos y las olas se convertían en montañas de agua furiosa. Chiara y Lorenzo lucharon contra la tormenta con todas sus fuerzas, pero su góndola fue volcada por la furia del mar. Chiara se aferró a un pedazo de madera mientras las olas la arrastraban hacia las profundidades. En su mente solo tenía un pensamiento: Lorenzo. De repente, una mano enguantada la sacó del agua. Era Lorenzo quien había logrado sobrevivir a la tormenta. Lorenzo la llevó a una isla desierta, donde se refugiaron en una cueva. A pesar de las dificultades, su amor se fortaleció en la adversidad. En la isla, Chiara y Lorenzo encontraron la felicidad que tanto anhelaban. Con el tiempo, la isla se convirtió en un oasis de paz y belleza. Las flores crecían alrededor de su cabaña, los pájaros cantaban melodías dulces y el mar les brindaba alimento y protección. Chiara y Lorenzo vivieron felices, navegando por los sueños que tejían con sus palabras y su amor.
En la laguna veneciana, donde las fantasías y la realidad se entremezclan, la historia de Chiara y Lorenzo sigue viva. Sus nombres se susurran en las noches de luna llena y su amor se recuerda como un símbolo de la esperanza que nunca se apaga, incluso en las tormentas más oscuras. Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado esta entrega de la serie Fantasías Recorriendo Venecia y si así fue te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.